Gracias, señora presidenta. Volvemos con la deuda pública y la no estabilidad de la deuda pública y del déficit público en nuestro país. Quiero recordar aquí que el ministro de Hacienda, al principio de esta legislatura, nos dijo que para él era muy importante la posición de inversión internacional neta de España. Y les quiero recordar que teníamos una posición internacional neta que era del 90% en contra en relación al PIB, el 90,3% en 2011, y en septiembre de 2013 esa posición ha empeorado al 97,8%. Él no quería que le hablásemos de deuda pública y quería que hablásemos de esta posición internacional neta. Nos parece un indicador muy importante para la economía española, pues ha empeorado a razón de 1 punto cada trimestre, lo que pone de manifiesto que efectivamente la deuda de los españoles con el resto del mundo, particularmente la deuda pública, quiero decir, no se ha estabilizado. El segundo dato preocupante es que nuestro déficit público no baja. Es uno de los déficits públicos más altos de España si comparamos septiembre de este año con septiembre del año anterior, si comparamos noviembre de este año 2013 con el año anterior. No hay estabilidad en el déficit público. Y el otro día el presidente del Gobierno dijo en el Pleno del Congreso de los Diputados que la deuda pública... dijo el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, que no le gusta el plan E. Bueno, él, en relación a la deuda pública, está aprobando prácticamente un plan E cada mes, porque la deuda pública crece a razón de 10.000 millones de euros al mes. Una deuda pública que, como he dicho en muchas ocasiones, crece exponencialmente. Y en ese contexto se pone por fin en marcha, con retraso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ya que a pesar de lo que dice la ley, que se debería haber puesto en marcha antes de finales de 2013, todavía el candidato propuesto por el Gobierno el viernes pasado tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y se tiene que aprobar un Real Decreto, como saben sus señorías, para desarrollar el Estatuto Orgánico. Un organismo, una institución que fue impuesta a España por la Unión Europea como condición al rescate bancario de 2012 y en el que Montoro, el ministro de Hacienda, nunca creyó y ha tenido que acatar sin más remedio. El nombramiento, señorías, tiene a nuestro juicio tres problemas fundamentales. No es independiente del ministro de Hacienda, no es independiente de Montoro. El segundo problema es la formación y el tercer problema es la experiencia. En cuanto a la no independencia, el Gobierno no termina de aceptar el concepto de autoridad fiscal independiente tal como se ha desarrollado en otros países de la Unión, en otros países de Europa, como Bélgica y como Suecia, o como recomienda el Pacto Fiscal de la Unión Europea. Conclusión, ¿cómo va a controlar al ministro de Hacienda si el ministro de Hacienda ha sido el que ha nombrado a la autoridad fiscal independiente? No es autoridad, no es independiente. Este es el primer problema. El segundo problema, la formación. Deberá aclarar el candidato del Gobierno y del Partido Popular en el Congreso, deberá aclarar ante el Congreso si es doctor o no. La vicepresidenta dijo el otro día en su rueda de prensa que era doctor. En el currículum no aparece que fuera doctor, pero espero que se aclare aquí en sede parlamentaria. En tercer lugar, la experiencia. No cumple con el artículo 24 de la Ley Orgánica 6/2013 de 14 de noviembre, que hemos aprobado aquí en el Congreso de los Diputados. Porque la autoridad fiscal independiente, se habla en esta ley que debe ser una persona de reconocido prestigio y experiencia mínima de 10 años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario y económico del sector público. El candidato propuesto por el Gobierno tiene un currículum notable, bueno, excelente en política monetaria, pero nulo, cero en política fiscal.
Por tanto, no cumple el artículo 24 de la ley que aprobamos aquí en el Congreso de los Diputados. En definitiva, pedimos, señorías, la comparecencia del ministro para hablar de la estabilidad de la deuda pública, para hablar del déficit público, porque ya les anticipo que el Gobierno no va a cumplir el objetivo de déficit público, lo va a maquillar de tal manera que, en fin, no se va a parecer, desde luego ese dato no se va a parecer al dato que presente el Gobierno de España en abril en el plan de estabilidad ante Bruselas. No será el mismo, como no lo fue el año pasado, tampoco lo será ahora. Habrá un maquillaje del déficit público. Queremos hablar de la estabilidad de la deuda pública, en primer lugar, y en segundo lugar, lógicamente, queremos hablar del retraso de la autoridad fiscal independiente y en lo que podamos corregir la independencia y la calidad y la experiencia en política fiscal del candidato del PP y del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias.